que curiosamente es asesor político. Dicen que es de los mejores pastores. Y entonces los políticos muchas veces recurren a él porque, según dice, según comenta, pues hay ciertas similitudes entre el pastoreo y el mundo de la política. Entonces, me pareció muy curioso porque explica muy bien este señor y de forma muy simple cómo realmente la mayoría del rebaño, pues las ovejas de color blanquito y tal, pues a cambio de una seguridad, de tener su pienso, de tener cariño y tal, pues cuando él quiere que las ovejas hagan algo, pues lo que las hace es como meterlas un poco de miedo, es como que viene el lobo. Y entonces así, pues como confían en él, pues entonces todas le hacen caso y van al matadero gustosas. Dice que no sucede con las ovejas negras, que son más listas, que se huelen el truco y que entonces es más difícil. Entonces, haciendo un poco esa analogía, yo vengo a hablaros hoy del clan de las ovejas negras, porque el problema de las ovejas negras es que son solitarias, no pertenecen a un rebaño, piensan por ellas mismas. Entonces es un poquito de lo que yo vengo a hablar aquí rápidamente. Por un lado tenemos, ya hablando del rebaño humano, tenemos una dicotomía que siempre sucede entre la voluntad individual y la coerción. O sea, el doblegar la voluntad por el uso de la fuerza. Ahí tenemos el concepto de tiranía, de liberticidio, de cercenar las libertades de la persona que tiene un libre pensamiento y que no obedece al dictado de la masa, por así decirlo. Entonces, hay esa diferencia entre voluntad y coerción. Por otra parte, hay que decir que sí hay reductos en los que hay grupos de individuos despiertos. Grupos en los que pues pasa mucho con artistas, cuando no están subvencionados, pasa con gente independiente, que se sale un poco de ese rebaño. Y yo lo que creo es que estamos en un momento en el que justamente hay una posibilidad de que las ovejas negras se puedan unir en un clan, más, porque ya no habría rebaño, ya no habría un pastor, ya es un grupo de individuos con soberanía, que son soberanos de sus decisiones, que no tienen miedo a la inseguridad que aparentemente produce no tener un pastor y que toman sus propias decisiones. Aquí yo tengo un poco mi teoría y es de que entra una nueva era en la que justamente va a emerger un estrato de personas que aparentemente parecen en su entorno más o menos aisladas, ovejas negras, pero que hay una posibilidad de que estas personas formen un estrato en el que justamente conectadas entre ellas puedan hacer emerger una conciencia que más que colectiva, porque no me gusta la palabra, el colectivo siempre se usa para hablar de el colectivo contra el individuo, pues aquí hablaríamos un poco de ese clan, de un estrato de personas independientes que se pueden unir y que pueden hacer un consciente, un supraconsciente, utilizando un poco el lenguaje de Jung. Yo lo que vengo a afirmar es que ese supraconsciente no va a venir por un concepto sobrenatural de magia, sino más bien de magia natural, entendiéndose esta como el uso del ingenio de la creatividad humana para hacer un acto tangible. Y yo lo que afirmo es que esto va a suceder a través de la tecnología. Estamos viendo cómo a día de hoy pues vemos en los poderes fácticos cómo intentan censurar Internet. En estos días estamos viendo cómo se está intentando doblegar las opiniones disidentes, cómo se intenta callar a la oposición de las ideas hegemónicas. Estamos viendo que Internet es un caudal de información prácticamente incontrolable, en el que lo importante aquí, más que hacer una denuncia, es pensar que se puede a través de Internet conectar a personas despiertas para hacer proyectos en común. La diferencia con un rebaño es que aquí serían personas complementarias, con sus diferencias, pero que tienen un horizonte común y entonces se complementan, a diferencia del establo en el que hay un colectivo dirigido por un líder que les mete miedo, que les da, que les da a cambio de darles un pienso y una falsa seguridad, luego cercena sus libertades cuando le interesa. Y finalmente, como siempre pasa, pues suele conducirlos al matadero. Y encima contentos, metiéndoles miedo, que el miedo es ese elemento común a cambio de subrugarse a ese líder. Entonces, aquí lo importante
No se ha escuchado los últimos segundos. Aquí lo importante es pensar que siempre se habla de tecnología como si tuviera sus peligros. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la tecnología es una herramienta, es neutra. No es la pistola la que mata, ni es Internet el que hace bulos. Es la persona con sus principios la que utiliza la herramienta para bien o para mal. Un cuchillo puede valer para defenderse o puede valer para hacer un asesinato. Entonces, la tecnología es neutra. Aquí lo importante es buscar la intersección entre tecnología y principios. O dicho de otra forma, buscar una intersección entre lo antiguo, la espiritualidad, el contacto con lo sagrado, el contacto con la naturaleza, y unificarlo en vez de verlo como algo divergente con la tecnología. En la intersección de ambas, de esa tecnología al servicio de conectar personas e información, tengamos en cuenta la importancia que tiene Internet, que cualquier persona tiene acceso a prácticamente toda la información que hay disponible de la humanidad si se lo propone. Entonces, a través de esta herramienta, reverberecida justamente por esos principios atemporales, pues podemos llegar a lo que yo considero que en el futuro va a haber es la puerta de salida y lo que va a vincular a lo que yo he llamado el clan de las ovejas negras. Ajá, muy bien. Quería en un segundito, que es el prólogo de un libro muy conocido de alguien del siglo muy importante que influyó a la sombra de muchas cosas. Aquí tengo a Aleister Crowley, el libro de la ley. Ajá. Aleister Crowley, como sabéis, es un ocultista, influenció mucho en el mundo del arte, influenció a físicos de la NASA, influenció a grupos de rock, influenció a mucha gente, pero como un poco a la sombra, y tiene un libro, el libro de la ley, y os comento brevemente un párrafo que viene a colación de lo que os digo. Es el prólogo y se llama El próximo paso. Y dice así: la democracia está en decadencia. El fascismo es feroz. El comunismo presuntuoso. La corrupción y los fraudes corrompen constantemente todo el globo terráqueo. Nos están cercenando. Son abortos del niño, del nuevo eón de Horus. Una vez más, la libertad se agita en las entrañas del tiempo. La evolución produce los cambios de forma antisocialista. El hombre anormal, que prevé el giro que han de tomar los acontecimientos y se adapta inteligentemente a las circunstancias, es objeto de burla, es perseguido y a menudo destruido por el rebaño. Pero cuando sobrevive a la crisis, se erige conjunto a sus herederos en verdadero superviviente. Pende sobre nuestras cabezas un peligro sin precedentes en la historia. Intentamos sofocar nuestra individualidad de una en mil formas. Nuestro pensamiento es el de la masa. La guerra ya no mata soldados, ahora lo asesina todo indiscriminadamente. Todas las medidas nuevas que emanan de los gobiernos democráticos y autocráticos son en esencia comunistas, porque siempre son restrictivos en la individualidad. Todos somos tratados como criaturas imbéciles. Los impuestos, el consumo, la jornada laboral, las leyes de tránsito, el acaloramiento dominical, la censura, en fin, que no se fían de nuestro arbitrio ni para cruzar la calle. El fascismo es igual al comunismo y por añadidura deshonesto. Los dictadores suprimen toda expresión artística, literatura, pintura, teatro, música, medios de información y todo aquello que no coincide con sus exigencias. Sin embargo, el mundo solo se pone en marcha por la luz del genio. El rebaño será destruido en masa. El establecimiento de la ley universal es la única forma de preservar la libertad individual y de asegurar el futuro de la raza. Este es el prólogo, escrito hace un siglo, en el que parece que de forma profética ya se veía cuál es la dicotomía entre grupos de personas bajo la fuerza de la coerción, bajo la fuerza física, y grupos de individuos que piensan por sí mismos, más allá de ese rebaño colectivo. Importante decir, y a modo de final de esta pequeña disertación, vuelvo al inicio, que realmente la voluntad solo nos la pueden cercenar por la fuerza, solo nos la pueden arrebatar físicamente. Nos pueden encerrar, nos pueden obligar a no hacer libremente nuestros designios, pero la voluntad, entendida como nuestro deseo, nuestra pulsión más interna de hacer algo, esa no se puede arrebatar. Ahí tenemos a Séneca, Marco Aurelio, grandes filósofos estoicos que nos dieron clases magistrales de cómo realmente el tirano puede por la fuerza físicamente doblegar tu voluntad, pero no puede, la voluntad del alma no se puede doblegar. Si se hubiera podido, no habría humanidad.
Pues sí. Y bueno, ya para finalizar. Bueno, pues para finalizar tenemos brevemente hoy el oráculo arcano con las cartas del Vale. tarot medieval. Esta vez Ujú. el tarot tiene varias maneras de instrumentalizarse. La semana pasada hice una con una tirada al azar y esta vez voy a hacer otro uso del tarot, que es un tarot de tipo más iniciático, filosófico, en el que yo, a colación de lo que he hablado, voy a sacar un arcano ya decidido y voy a terminar de redondear un poco el tema de hoy. Venga, Para vale. esto saco, que lo tengo aquí, el arcano del emperador. Ajá. Mi padre. Ujú. Efectivamente, es el arquetipo del padre. Ujú. En la proyección, como sabemos, los arquetipos se proyectan de dentro hacia afuera. Entonces, yo voy a hacer una pequeña disertación del libro que estoy escribiendo acerca de meditaciones arcanas, de meditaciones reposadas sobre estos arquetipos universales, en el que voy a hablar de una proyección de ese emperador de dentro hacia afuera. Esto es muy antiguo, esto viene del concepto de sinarquía. La sinarquía lo que nos viene a decir es que no hay un poder único, hay una serie de poderes más o menos ocultos que se van contrapesando, cada uno de ellos busca siempre cierta hegemonía y sobreponerse a los demás, pero siempre hay como una balanza que los va siempre moviendo, ¿no? Entonces, aquí mi pequeña disertación en torno a este arcano dice así: la soberanía y verdadero poder, el poder verbo, porque hay dos tipos de poder, el verbo de yo puedo, de puedo hacer algo, de capacidad, y luego está el poder sustantivo, de el poder, ese poder abstracto que parece que ostentan justamente los que tienen la fuerza, ¿no? Entonces digo, la soberanía y el verdadero poder, el verbo se manifiesta de dentro hacia afuera. Primero desde el individuo, posteriormente desde la comunidad, las personas que tenemos cercanas, luego desde la región, lo que llamaban los tradicionalistas españoles la patria chica, la zona donde tú te sientes. Tú hablabas antes, Jorge, del cocido madrileño, pues Ya te digo. esa región pequeña en la que nosotros nos sentimos muy cercanos, pero que no es incompatible con luego un modelo más amplio de cohesión cultural, que es el de la nación, y posteriormente tenemos el de imperio, que ya serían las alianzas de países soberanos. Lo importante entender es que nace de dentro hacia afuera, que es individuo, comunidad, región, nación e imperio. Cuando se trastoca ese orden y en vez de dentro hacia afuera es de fuera hacia adentro, se cercenan siempre las voluntades. Y lo importante decir, y no es ser optimista, esto es estudiar la historia, es que siempre la voluntad individual prevalece. Pues muchas gracias, Edgar. Muy bueno. Un placer a Sí, señor. vosotros. Nada.